Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Voy a dejar de jugar con la pantalla. Muchas gracias por conectarse. Hoy, Jueves Santo. Sé que para muchos es un día de descanso, pero bueno, bienvenidos al webinar 10 elementos clave que debe incluir el programa de monitoreo ambiental de patógenos. Estaba pensando dar un par de minutos, sin embargo ya tenemos pues 36 personas conectadas de casi 90 que se registraron, entonces pues creo que es momento de empezar, ¿sí? Ok, vamos a darle entonces. Lo primero que quiero hacer es pues nuevamente darles la bienvenida. Sé que es un tiempo de descanso, pero bueno, la mayoría de nosotros pues no puede salir de casa, entonces qué mejor que aprovecharlo pues construyendo las competencias profesionales y en este caso pues hablando sobre el programa de monitoreo ambiental de patógenos. ¿Okay? Unos puntos importantes que les quiero mencionar, que les llamamos pues orden y limpieza, ¿verdad? Para el mejor aprovechamiento del webinar, les recomiendo pues cerrar correos electrónicos o cualquier otra pantalla en la computadora que nos pueda distraer y de esta forma puedan pues captar mejor la información que pretendo compartirles. Lo mismo que el celular, ponerlo en silencio, en vibrador, de forma que esto no los vaya a distraer. En este momento la mayoría tenemos o todos los asistentes tienen el micrófono silenciado. En caso de ser necesario, pues lo activamos al final de la sesión para el ratito de preguntas y de igual forma, pues está habilitada la opción de levantar la mano, pero sí quisiera dejar la sesión de preguntas para el final para poder avanzar de forma pues efectiva. ¿Ok? Eso primero que nada. Ahora les voy a hablar de quién soy. Algunas personas que están conectadas pues me conocen personalmente, otras han escuchado de mí, otras pues no me conocen. Pero bueno, mi nombre es Gerardo Ugalde, tengo 45 años, nací en San José, Costa Rica, donde actualmente resido. Soy licenciado en Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Costa Rica. Me gradué en el año 2000 aproximadamente. Luego estudié una maestría en Administración de Empresas, otra en Administración de Proyectos. Y bueno, como todos, probablemente durante nuestra vida profesional hemos seguido preparándonos y capacitándonos. También les comento, soy emprendedor desde el año 2018 y pues en ese momento saqué una espinita que tenía ahí clavada y fundé la empresa que se llama foodpartnerslatam.com con el propósito pues de aportar los conocimientos que había adquirido a través del tiempo en el área de los alimentos y la industria de alimentos. Como fundador entonces de Food Partners, he trabajado como consultor, capacitador y auditor de primera y segunda parte, sistemas de gestión de inocuidad alimentaria en bastantes industrias, desde Paraguay hasta México incluso. Entonces, pues algo de experiencia he recopilado en este tiempo. Durante mis 20 años de experiencia trabajando en la industria, pues fui responsable de aseguramiento de calidad, de inocuidad y desarrollo de productos tanto a nivel local como a nivel regional para cadenas minoristas como Walmart y para franquicias internacionales, que fue pues casi 14 años, ha sido de mi experiencia. Trabajé con Kentucky Fried Chicken, Quiznos Subs, Teriyaki Experience, Smash Burger, Cinnabon. Entonces, bueno, es algo de lo que quería mencionarles acerca de mí para que sepan pues quién les está hablando en este momento. ¿Ok? Seguidamente les voy a hablar un momentito, acerca de Food Partners. ¿Qué hace Food Partners? Es una empresa dedicada, como les mencionaba, a la consultoría y capacitación para la industria de alimentos y los servicios de alimentación. Basado en mi experiencia, pues los servicios que ofrecemos
son relacionados con el diseño y desarrollo de nuevos productos, temas de capacitación, construcción de las competencias. Actualmente apoyo y soy entrenador, socio de entrenamiento aprobado del esquema BRSGS, lo que se conoce como ATP. Entonces, mucha de la capacitación que imparto está relacionado con cursos oficiales para BRSGS y en general sistemas de gestión de inocuidad y todas las herramientas para construir el sistema. Auditor, también asesoro en la implementación de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria y apoyo a las industrias en procesos de mejora continua, que pues actualmente es una enorme necesidad, hacer que las industrias sean más efectivas, más eficientes. Entonces, pues por ahí saqué una certificación Six Sigma que me ayuda a poder ofrecer este servicio. Y en general, pues asesorías relacionadas con temas reglamentarios, etiquetado nutricional y cualquier otra cosa que se ofrezca y en la que yo tenga la capacidad y la competencia de poder apoyar. Entonces, pues basado en esto, es que surge la opción de ofrecer este tipo de webinarios y pues capacitaciones más extensas en lo que es todas las herramientas que podemos utilizar para construir nuestro sistema de gestión de inocuidad. Ya entrando propiamente a lo que es el curso, o más bien el seminario web, ¿verdad? Quiero comentarles cuál es el objetivo, ¿verdad? Pues muchos hemos hablado o muchos hemos escuchado más bien del programa de monitoreo ambiental de patógenos y pues nos quedan algunas dudas, no sabemos qué es o para qué se utiliza. Entonces es importante recordar que un programa de monitoreo ambiental de patógenos es una herramienta de verificación del programa de limpieza y sanitización de la empresa. ¿Okay? Y actualmente es requerido por esquemas de certificación aprobados por GFSI, es requerido por la Ley de Modernización de Inocuidad de Alimentos, FISMA, y por algunos esquemas específicos de clientes. Entonces, de ahí viene la necesidad de que en la industria implementemos este programa. El objetivo específico de este curso o de este seminario web, más bien, es conocer 10, al menos 10 elementos mínimos que les voy a compartir basados en lo que he visto en la industria de los aspectos que deben considerarse para construir el programa de monitoreo ambiental de patógenos. Cuando lo utilizamos como herramienta de verificación para poder determinar si los programas que estamos implementando para el control de la contaminación de los alimentos listos para consumo es efectivo. ¿Okay? Entonces de eso se trata. Son 10 elementos que les voy a compartir basados en mi experiencia, que son los mínimos con los cuales el programa de monitoreo ambiental de patógenos debe contar. ¿Ok? Muy bien. El contenido específico y estos 10 elementos de los que le hablo, los detallo en este slide. El primer elemento en el que vamos a conversar es pues la selección de patógenos aplicables para el programa de monitoreo ambiental de patógenos. El segundo, la selección de los sitios apropiados de muestreo de las superficies, de los equipos o las superficies del entorno que yo voy a muestrear dentro del programa de monitoreo ambiental. ¿Cómo hago para identificar los sitios de muestreo? ¿Cómo debo identificar estos sitios de muestreo? El elemento número 4 es, y muchos tienen esta duda, la definición de la frecuencia de muestreo, es decir, qué tanto debo muestrear, con qué frecuencia, etcétera. Entonces vamos a hablar un poquito respecto de esto. El elemento número 5, la selección de la metodología de muestreo. El 6, cuáles son los métodos de análisis y qué características deben cumplir los métodos de análisis y cuáles son los requisitos de laboratorio que voy a utilizar para que realice estos análisis microbiológicos, muy importante. El elemento número 7, los criterios de aceptación que debo establecer como parte de mi programa de monitoreo ambiental de patógenos y las acciones correctivas. Este aspecto es sumamente importante. En caso de que obtengan no conformidades, debo saber qué acciones correctivas implementar y cuáles van a ser efectivas. Entonces vamos a revisar un poquito este tema. El elemento 8, hablar sobre las tasas de incidencia o ocurrencia
que son aceptables y cuáles son los criterios de desempeño también. Punto 9, ¿cómo hago para evaluar los resultados que obtengo de los análisis que hice de forma recurrente y cómo trabajar con las tendencias de los datos, que es información muy importante que me va a permitir tomar algunas decisiones? Y por último, el elemento número 10, ¿cuáles son los requisitos de validación de este programa de monitoreo ambiental para saber si las acciones que estoy tomando son las adecuadas? Muy bien. Ok. Elemento 1. Como les mencioné, vamos a hablar acerca de la selección de patógenos aplicables para el programa de monitoreo ambiental de patógenos. Entonces, es muy importante que a la hora de determinar cuáles son los patógenos aplicables para mi programa, lo haga a través de una evaluación de riesgos. ¿Okay? Y esta evaluación de riesgos debe estar muy importante, documentada y debe estar elaborada por personal técnico que tenga las competencias suficientes para poder realizarlo y el conocimiento técnico. Normalmente podríamos hablar de un microbiólogo de alimentos o personas técnicas profesionales de la industria que me puedan ayudar a seleccionar cuáles son los patógenos aplicables dependiendo del producto que esté procesando, los productos, de las características de los equipos, de las características del entorno, del diseño higiénico. Es decir, hay muchos factores, pero lo más importante es que la selección de patógenos sea realizada a través de una evaluación de riesgos. ¿Okay? Y se consideren entonces aquellos patógenos que realmente consideran un riesgo o se consideran como un riesgo potencial para mi producto y que eventualmente podrían perjudicar o afectar la salud del consumidor. ¿Okay? Entonces, el punto primero y más importante, hacer una evaluación de riesgos con personal competente que seleccione aquellos patógenos apropiados que realmente representan un riesgo para el producto o para el entorno en el cual me estoy desempeñando. Normalmente se piensa en dos patógenos principales de preocupación dentro de la industria de alimentos cuando hablamos del programa de monitoreo ambiental de patógenos. ¿Okay? Y ellos son la salmonela, la listeria monocytogenes. ¿Okay? Cuando hablamos de salmonela, tenemos que recordar que este microorganismo está fuertemente relacionado con aquellas empresas que trabajan o producen alimentos de baja humedad. Y aquí les pongo algunos ejemplos. ¿Qué consideramos entonces como alimentos de baja humedad? Pensamos en cereales, pensamos en maní y frutos secos, en las mantequillas que se elaboran a partir de los frutos secos, en especias y hierbas secas, leche en polvo, chocolate. Son solo algunos ejemplos en los cuales la salmonela debe ser un microorganismo patógeno de preocupación en el ambiente. Luego tenemos por otro lado la listeria monocytogenes. La listeria monocytogenes está sumamente relacionada con la contaminación de alimentos refrigerados por medio del entorno. Entonces, algunos ejemplos en donde la listeria monocytogenes es una preocupación son las carnes frías, por ejemplo, las que utilizamos para los fiambres y salchichas, los patés, las leches y los productos lácteos que no son pasteurizados, es decir, que los consumo crudos, el queso blando hecho a partir de leche cruda no pasteurizada, también quesos como el feta, el brie, el camembert, pueden verse afectados por este patógeno, la listeria monocytogenes. Bueno, y frutas y verduras también, ensaladas preparadas y cualquier otro platillo que requiera refrigeración. ¿Okay? Entonces, es muy importante a la hora de hacer este análisis y la evaluación de riesgos que pues conozcamos cómo es que funciona la viabilidad de cada uno de estos patógenos, en qué casos se desarrollan, en qué casos no y cuándo tienen que ser una preocupación para mí. ¿Okay? Muy bien. Como les mencionaba entonces, la salmonela y la listeria monocytogenes son grandes peligros y son patógenos de preocupación cuando hablamos de alimentos listos para consumo. Y pues a partir de ahora y más adelante vamos a identificar cuando hablamos de alimentos listos para consumo como con las siglas RTE
viene del inglés ready to eat o listo para comer, y el RTH, que significa, por sus siglas en inglés, ready to heat o listo para calentar, ¿ok? Y listo para calentar cuando ese calentamiento no es letal, ¿verdad? Solo lo caliento pues para poder consumirlo, ¿ok? Entonces, cuando estos productos quedan expuestos al ambiente de procesamiento antes de ser envasados, la salmonela y la listeria monocitógenes son microorganismos de preocupación. Importante recordar también que el monitoreo y la verificación ambiental implica el análisis de microorganismos indicadores. Y debemos seleccionar con qué microorganismos indicadores vamos a trabajar una vez que hayamos definido cuáles son los microorganismos patógenos de preocupación. Por ejemplo, si estamos hablando entonces de una industria en donde uno de los principales patógenos de preocupación es la listeria monocitógenes, entonces vamos a escoger como microorganismo indicador la listeria SPP, por ejemplo. ¿Okay? Entonces aquí les puse 3 escenarios en los que tenemos que pensar. El primero de ellos, si los resultados de los análisis o del monitoreo demuestran que hay ausencia de listeria SPP como microorganismo indicador en una muestra, entonces esto refleja ciertamente que la listeria monocitógenes está ausente, definitivamente. Ahora, si se detecta en los análisis listeria SPP, esto es presuntivo y nos indica la posibilidad de que en el ambiente puede haber listeria monocitógenes. Entonces, pues tenemos que tomar acciones al respecto. Y esto lo vamos a conversar un poquito más adelante. Y ahora, otro escenario. Si detectamos listeria SPP en superficies que no tienen contacto con el producto o el medio ambiente, esto no significa necesariamente que los productos terminados estén contaminados. En ese caso, tengo que hacer una investigación y un análisis más profundo, incluso pruebas al producto terminado o a las superficies en contacto que están cercanas a estas superficies sin contacto para determinar si la listeria está presente. ¿Okay? Entonces, estos son aspectos importantes y elementos que tengo que considerar a la hora de seleccionar los patógenos de preocupación en mi programa de monitoreo ambiental de patógenos. ¿Okay? Como elemento 2, vamos a hablar acerca de la selección de los sitios apropiados para el muestreo. ¿Okay? No todos los sitios dentro de la instalación son apropiados para el muestreo y probablemente algo han escuchado de esto. ¿Okay? Primero, algo que tengo que decirles es que los sitios de muestreo deben estar obligatoriamente identificados y documentados en una lista maestra de hisopados, y más adelante en unos próximos slides les voy a explicar por qué. También los sitios apropiados de muestreo, al igual que los patógenos de preocupación, deberían determinarse mediante una evaluación de riesgos, realizada también por personal técnico apropiado, como lo mencionamos antes, ya sea un microbiólogo de alimentos, el microbiólogo que tengo en el sitio, un tercero, un ingeniero en alimentos con experiencia, cualquier otro profesional técnico que tenga las competencias para poder realizar esta evaluación de riesgos de una manera correcta. ¿Okay? A la hora de seleccionar los sitios apropiados para el muestreo, debo considerar aquellos dentro de zonas higiénicas que incluyan tanto equipos de procesamiento como el entorno donde se procesan los alimentos listos para consumo o listos para calentar, que estén expuestos. Por eso es de mucha relevancia, cuando hago la selección de los sitios apropiados para el muestreo, considerar aquellas superficies y el entorno en el que está el producto listo para consumo expuesto. ¿Okay? Eso es muy importante y eso es un aspecto clave del programa de monitoreo ambiental. No debo descuidar las otras áreas, pero tengo que poner especial atención en estas. ¿Por qué? Porque si el producto ya está listo para el consumo y se recontamina, no va a haber ninguna etapa de letalidad posterior que vaya a eliminar el microorganismo patógeno con el cual se recontaminó. ¿Okay? Y como les decía entonces, también se deben considerar otras áreas con el potencial de afectar la higiene o la inocuidad de los productos listos para comer o listos para calentar que estén expuestos. Entonces, hablando de esta lista maestra que les digo es una obligatoriedad para un programa bien hecho, esta debe incluir
superficies de muestreo que estén tanto en la zona 1, como en la zona 2, como en la zona 3 y como en la zona 4. ¿Ok? Ahora, algunos saben de qué estoy hablando cuando hablamos de estas zonas, otros probablemente no lo tienen claro, entonces pues la siguiente filmina nos va a dar el detalle. ¿A qué me refiero cuando hablamos de zona higiénica 1? ¿Ok? Cuando hablamos de zona 1 estamos hablando de aquellas superficies que tienen contacto directo con el alimento y más adelante les voy a dar algunos ejemplos. Sin embargo, también tenemos que considerar como zona 1, y este punto es muy importante porque no siempre el personal lo considera como zona 1, son sitios de contacto indirecto, ¿ok? Pero que estos tengan el potencial de que los contaminantes, ya sea que goteen, que drenen o que sean arrastrados hacia una corriente de producto o sobre la superficie en contacto con alimentos y que al final entonces el contaminante llega a tener contacto directo con el alimento. ¿Ok? Entonces, muy importante este último punto para ser considerado como zona higiénica 1. Tenemos la zona higiénica 2. ¿Ok? Esta zona higiénica es aquella donde no hay contacto directo con el alimento, pero está adyacente a la superficie en contacto con el alimento. ¿Ok? Muy importante. Ahí me parece que estamos teniendo algunas consultas, sin embargo, les prometo, al final vamos a dedicar un poquito de tiempo a responderlas para poder avanzar en la presentación. ¿Ok? Entonces, zona 2, no entran en contacto con los alimentos, pero están adyacentes a superficies en contacto directo y más adelante les voy a dar algunos ejemplos. Zona 3, esta zona es donde tampoco hay contacto con el producto, pero se está dentro del área de procesamiento o dentro de la sala de proceso donde se maneja el producto expuesto, ya listo para consumo. Sin embargo, estas superficies dentro de la zona 3 están alejadas del equipo de procesamiento de alimentos expuestos. Es decir, nuevamente están dentro de la sala de proceso, pero alejadas del equipo de procesamiento donde se encuentra el alimento expuesto. Y como zona 4 son aquellas áreas que están fuera de las áreas de proceso donde se maneja el producto o incluso el empaque expuesto. Muy importante, como zona 1 también se considera la superficie de interior del empaque que va a entrar en contacto con el alimento. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto hacemos un pequeño repaso de qué son las zonas higiénicas, ¿okay? Que pues más adelante lo vamos a estar mencionando continuamente. Algunos ejemplos de la zona 1. Bueno, tenemos, en el caso de que en mi proceso se utilicen cuchillas rebanadoras, pues la cuchilla es una superficie de muestreo relacionada con zona 1. Mesas de preparación también, donde tengo el producto expuesto. Cintas transportadoras, como muestra la fotografía, muy importante considerarlo como zona 1. Paredes de los tazones de mezcla, bandejas, cuchillas del agitador, por ejemplo, cuando hay un agitador dentro de una marmita, utensilios que utilice para manipular los productos, los guantes de los colaboradores también se consideran como zona 1. Y destaco en rojo porque también, de acuerdo a mi experiencia, la industria está dejando de lado los utensilios de limpieza que son utilizados para, valga la redundancia, limpiar las superficies en contacto con alimentos. Estos deben ser o sí considerados como superficies de muestreo relacionadas con zona 1. ¿Okay? Esos son entonces algunos ejemplos. Luego tenemos ejemplos de la zona 2, como les decía, esta zona es el exterior del equipo en contacto con alimentos, pero adyacente a la zona o a superficies, más bien, en contacto con alimentos, y podemos mencionar estructuras de soporte, interruptores, paneles de control, los bordes de las bandas transportadoras como se los estoy mostrando, las patas de las mesas, las patas de las bandas transportadoras, la parte inferior de la banda transportadora, y otra vez destaco en rojo los utensilios de limpieza que utilizo para las superficies adyacentes al contacto con alimentos. Muy importante considerar estas también como superficies de muestreo relacionadas con la zona número 2. ¿Okay?
Zona número 3, algunos ejemplos, tenemos montacargas, tenemos los desagües que son de especial importancia porque ahí pueden acumularse, si no se realiza una buena limpieza, residuos de alimentos y esto puede provocar el desarrollo de microorganismos patógenos y si estamos trabajando en un área refrigerada húmeda, por ejemplo, podemos pensar que ahí podría estar la Listeria monocytogenes. ¿Okay? Los pisos, las paredes, los teléfonos también son considerados como superficies de muestreo de zona 3, las tarimas que tengo dentro del área de procesamiento, el recipiente de basura y las ruedas y nuevamente utensilios de limpieza de pisos o desagües. Estos deben ser considerados como superficies de muestreo de zona 3. ¿Okay? Finalmente, ejemplos de la zona 4, pensemos en aquellos que están o aquellas superficies o el entorno que está fuera del área de procesamiento, como el comedor, como el baño de los colaboradores, como los pasillos, las puertas incluso, y nuevamente, los utensilios de limpieza para estas áreas que están fuera del área de procesamiento de productos expuestos. Con esto entonces hacemos un pequeño repasito de qué son las zonas higiénicas y algunos de los ejemplos. Como les decía, para seleccionar la superficie de muestreo, tenemos que considerar y conocer bien la definición de cuáles son las zonas higiénicas, cuáles superficies de muestreo en equipos o en el entorno son consideradas de importancia y este análisis debe ser realizado por personal competente. Con esto pasamos al elemento número 3. ¿Cómo hago la identificación de los sitios de muestreo para incluirlos dentro de esta lista maestra de muestreo o de hisopado, como quieran llamar? ¿Okay? Es muy importante entonces que la ubicación de las superficies se haga con un detalle específico y claro para quienes son los responsables de realizar ese muestreo, sea personal interno de la organización o sea un externo que viene de un laboratorio. Una buena práctica o una excelente práctica es incluir dentro de esta lista maestra fotografías de la ubicación del muestreo para aclarar cuáles son las superficies exactas que tengo que muestrear. Entonces, de esta forma, a nadie le va a quedar duda con un detalle de cuáles son las superficies que debo muestrear. Perdón. Ahora, es también muy importante y una muy buena práctica asignar un número de identificación permanente a cada sitio de muestreo, llámese equipo, llámese superficie. ¿Y esto para qué? Para el seguimiento de los datos y el análisis de tendencias. Entonces, no identificar claramente las superficies de muestreo hace que todo el trabajo que realicé pierda su valor. Los datos no sean confiables y esto puede obstaculizar la interpretación de los resultados. Por esto es tan importante y por eso lo destaco como elemento número 3, la identificación de esos sitios de muestreo. Y aquí les pongo un ejemplo. ¿Cuál es el formato del código de muestra que voy a utilizar? Entonces, nuevamente, con las mejores prácticas de la industria, les pueden mencionar que podemos definir el código de muestreo dividiéndolo en dos partes. La primera, indicando cuál es la zona higiénica mediante la letra Z acompañado del número de zona. Es decir, aquí vamos a tener 4 opciones, Z1, Z2, Z3 y Z4. En ese caso entonces, en el caso del ejemplo que ven en la pantalla, Z1 representa una superficie de muestreo, ya sea en el entorno o en el equipo, pero que corresponde a la zona 1, es decir, superficie en contacto con alimentos. La segunda parte del código ejemplo que les estoy dando corresponde al consecutivo del número del sitio designado dentro de la zona. Y nuevamente, este número es muy importante que sea permanente para esta superficie. ¿Okay? No es recomendable que la reasignemos. Por ejemplo, si consideramos Z1.5 a una banda transportadora o a la superficie de la banda transportadora, pero eventualmente sacamos esa banda y la cambiamos por algún otro equipo, que le asignemos el mismo número, porque eso puede causar confusión
a la hora de hacer el análisis de datos y tendencias. Entonces, cada número debe ser asignado de forma permanente y única a la superficie de muestreo, ya sea del equipo o del entorno. Entonces, nuevamente, el ejemplo significa Z1 es que estamos hablando de una superficie de muestreo ubicada en la zona 1 y el 5 es el consecutivo, es decir, es el número de muestra permanente que va a representar ya sea un equipo o una superficie específica dentro de esa zona. Muy bien. Okay, con esto entonces repasamos la importancia de contar con esta lista maestra y cómo puedo hacer para llevar el listado, cómo identificar esa superficie de muestreo. Pasamos entonces al elemento número 4. ¿Cómo vamos a definir cuál es la frecuencia de muestreo? Para esto existen diferentes criterios, pero hay aspectos muy importantes a considerar a la hora de hacer este análisis. Que cuando estoy trabajando con un programa de monitoreo ambiental, la frecuencia de muestreo que yo establezco debe ser, y sé que es costoso, eso pues completamente consciente, pero debe ser de una frecuencia lo suficientemente alta como para que la información que yo obtengo me permita tener una retroalimentación continua y efectiva. Es decir, que los datos que obtengo de forma periódica y recurrente me permitan tener suficiente información para tomar decisiones y poder identificar sitios que se pueden convertir en un problema. Y además, esto me va a permitir concluir que el proceso de limpieza y sanitización, el programa de limpieza y sanitización, se está verificando de forma adecuada. ¿Okay? Por eso es muy importante que esta frecuencia sea lo suficientemente alta, bueno, pues considerando las posibilidades de la empresa en la que estoy trabajando. ¿Okay? La frecuencia de muestreo va a diferir según el riesgo potencial que tenga el producto expuesto. Esto es muy importante considerarlo también. Y el número de muestras que yo voy a tomar depende tanto de la complejidad del proceso como del equipo que está involucrado en ese proceso. Entonces, son aspectos a considerar a la hora de definir la frecuencia de muestreo. Y hay, como les mencionaba, diferentes criterios o diferentes frecuencias establecidas dentro de la industria de alimentos. Aquí yo les voy a mencionar, pues, cuáles son las mejores prácticas que yo he visto en lo que respecta a la definición de la frecuencia de muestreo. ¿Okay? Entonces, la zona 1, en este caso, la vamos a dividir en dos. Vamos a establecer entonces dos escenarios para la frecuencia de muestreo de la zona 1. El primer escenario, en zona 1, vamos a considerar todas aquellas instalaciones para las cuales no se requiere un análisis de listeria monocitógenes para cada lote de producto terminado. Es decir, cuando para mi producto terminado la listeria monocitógenes no es un microorganismo de preocupación. ¿Cuál sería entonces la frecuencia mínima de muestreo en este caso? La defino de la siguiente manera. Hablamos de una frecuencia preoperativa, es decir, antes de que la operación de producción inicie, de forma semanal, y cuando ya el proceso ha iniciado, de forma mensual, es decir, preoperativo semanal y operativo mensual. Cuando me refiero a una frecuencia operativa mensual, me estoy refiriendo y podemos pensar en tres escenarios. Cuando voy a tomar muestras, estas no deben tomarse menos de 3 horas después de haber iniciado el proceso. Ese es el escenario 1. Es decir, puedo empezar a tomar muestras hasta 3 horas después de que inicie el proceso. Puedo tomar muestras también al finalizar el turno, ¿okay? El turno de trabajo. Ese es un segundo escenario. O cuando la operación terminó y antes del proceso de limpieza. Entonces, esa es la definición de operativo. Alguno de esos tres escenarios me puede funcionar. Vamos, el segundo caso en zona 1. En este caso, entonces, hablamos cuando la listeria monocitógenes, por ejemplo, sí es un microorganismo de preocupación en mi producto terminado y hago análisis para cada lote de producto. En este caso, la frecuencia de muestreo que he visto como mejor práctica es una frecuencia operativa semanal, ¿okay? Sobre estas superficies. Zona 2. Zona 2. Estos criterios, entonces lo que les puedo decir es que aplican especialmente
a áreas de procesamiento de productos listos para consumo o listos para calentar. Y recordemos, para que un área se considere que no es lista para consumo o lista para calentar, es decir, que no está sujeta a la toma de muestras de la zona 2, debe tener dos condiciones: o que esté segregada completamente del área posterior a la letalidad, o que se haya validado el proceso y que se haya logrado reducir hasta en 5 logaritmos el patógeno entre el área de procesamiento del producto listo para comer del área de procesamiento del producto cuando todavía no estaba listo para comer. ¿Okay? Entonces, frecuencia mínima de muestreo para la zona 2, teniendo en consideración que hablamos de que aplica para las áreas de procesamiento de productos listos para consumo o listos para calentar, podríamos decir que es operativa semanal. ¿Okay? Y esta es una frecuencia alta, sí, ciertamente, pero la zona 2 es una zona de preocupación. ¿Okay? Y ahora vamos a ver cómo hago la distribución del 100% del muestreo. Cuando hablamos de zona 3, podemos pensar que la toma de muestreo, la frecuencia debe ser operativa mensual y se pueden rotar los hisopados de forma semanal. Lo mismo, y en la zona 4 cambiamos de ser operativo mensual, como lo es en la zona 3, a operativo trimestral, ¿verdad? Donde también podemos rotar el hisopado de forma semanal. ¿Okay? Entonces, con esto les doy una recomendación de cómo podemos establecer la frecuencia mínima de muestreo, mínima, ¿verdad? Sin embargo, como lo mencionamos antes, debe ser lo suficientemente alta, y el escenario alto no lo puse, pero se pueden asustar, lo suficientemente alta para que los datos que yo obtenga me permitan tomar decisiones. ¿Okay? Ahora, ¿cómo distribuyo ese porcentaje de muestreo objetivo? Y aquí pues les puse lo que la industria está utilizando. Cuando hablamos de zona 1, esto significa que el 10% de mis muestras en un determinado periodo, llámese mensualmente, es el 10%. 10% corresponde al muestreo de superficies en zona 1. Cuando hablamos de zona 2, estamos hablando de que el número total de muestreo en zona 2 debe representar el 60% de todo el 100%. ¿Ok? ¿Por qué la zona 2 representa tanto porcentaje? Porque normalmente las personas que se encargan de realizar la limpieza se preocupan de que la superficie en contacto con el alimento se vea limpia y esté limpia. Pero muchas veces o algunas ocasiones descuidan aquellas superficies en zona 2. Entonces es donde podemos tener el desarrollo de microorganismos patógenos por acumulación de residuos de comida, alimentos, por la presencia de biofilms, etc. Entonces es por eso que del 100% de muestras, el 60% debe corresponder a superficies de zona 2. Cuando hablamos de zona 3, un 20%, porque estas también pueden ser de preocupación. Y finalmente, cuando hablamos de zona 4, un 10% del total de muestreo. Entonces, esto nos indica que tenemos que poner especial atención en nuestro calendario de muestreo aquellas superficies que se encuentran en zona 2 y zona 3 principalmente. Bien. Ok. Con esto pasamos al elemento número 5. ¿Cuáles son las metodologías de muestreo? Okay. Con esto lo que les puedo decir es que es muy importante que esta metodología de muestreo sea desarrollada formalmente y que para la metodología que esté utilizando considere la existencia de un procedimiento escrito y además un instructivo donde se indique claramente cuál es el procedimiento que debo seguir para la recolección de muestras de superficies, para la recolección de muestras de aire y para la recolección de muestras de sólidos en caso de que los necesite. ¿Okay? Entonces, muy importante que esté desarrollada formalmente. Y recordarles, en el mercado existen diferentes metodologías de muestreo que son relativas a mi proceso, a mi producto, a la disponibilidad en el mercado, al costo, etc. Entonces, ahí les pongo 4 ejemplos. Tenemos los hisopos, que son muy utilizados. Alguna gente lo recomienda, otras industrias pues no les gusta utilizar los hisopos. Tenemos las esponjas estériles que pueden venir humedecidas con un caldo neutralizante. Algunas pueden venir secas, algunas pueden traer palito, otras no traen palito. Entonces existen diferentes opciones. También tenemos las placas de contacto o los portaobjetos, que son utilizados también a la hora de
definir la metodología de muestreo del programa de monitoreo ambiental de patógenos y finalmente les menciono la existencia de la metodología a través de la bioluminiscencia ATP, que también es una herramienta que puedo utilizar con este objetivo. Entonces, son diferentes métodos, existen diferentes criterios para definir cuáles son los que puedo utilizar o los que son más recomendables en mi caso. Ahora, el método que yo escoja es muy importante que considere detalles como, primero, el tipo de dispositivo de muestreo que voy a utilizar. ¿Okay? Entonces, les puedo decir que hay 6 aspectos importantes, de acuerdo a lo que conozco, que me van a permitir escoger cuál es el dispositivo adecuado. Primero, la bacteria objetivo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si hablamos de esponjas, tenemos esponjas de celulosa, tenemos esponjas de poliuretano, etcétera. Es muy importante entonces saber cuál es la bacteria de preocupación y si el dispositivo que estoy utilizando me va a permitir hacer un barrido de esas bacterias que son de preocupación dentro del entorno, dentro de las superficies que estoy considerando dentro de mi programa. Como segundo aspecto a considerar cuando estoy tomando la decisión del tipo de dispositivo es la presencia o no de biocidas dentro del dispositivo. Pues definitivamente se recomienda que no exista un biocida en el dispositivo que me permita tener una viabilidad amplia de ese microorganismo patógeno en caso de que lo haya capturado. Entonces, podemos hablar que las esponjas de celulosa, por ejemplo, le permiten a la Listeria monocytogenes tener una viabilidad de hasta 72 horas. ¿Okay? Entonces, muy importante considerar que no estamos utilizando dispositivos que cuenten o tengan un biocida. También otro aspecto importante es pues la toxicidad de ese dispositivo y el hecho de que sea amigable con el ambiente es otro aspecto que puedo considerar. La resistencia del mismo dispositivo es muy importante. Si la superficie sobre la cual estoy haciendo el hisopado o estoy tratando de recopilar la muestra es áspera y estoy utilizando una esponja y después de pasarlo la esponja se rompe, pues ese dispositivo no va a ser útil para mi caso. Entonces debo considerar que ese dispositivo sea lo suficientemente fuerte y resistente para la operación que estoy ejecutando. La calidad es muy importante, ¿verdad? Que lote tras lote el dispositivo mantenga la misma calidad y por eso es muy importante pues comprar estos dispositivos a proveedores que sean confiables y reconocidos en el mercado. Y como sexto punto, la temperatura. ¿Qué me refiero con la temperatura? Pues es importante que entonces los caldos, en el caso de que los dispositivos vengan ya humedecidos, los caldos neutralizantes o los buffers que contienen sean estables a temperatura ambiente. ¿Okay? Esto es el último aspecto importante que tenemos que considerar. Ahora, como segundo punto, a la hora de documentar el método, es muy importante que incluya también el detalle del contenedor que estoy utilizando, sea una tacita estéril, sea una bolsita estéril tipo Wheelpack, que son las que más se utilizan. Cualquier sea el dispositivo que estoy utilizando debe estar documentado. Documentar el tipo, documentar el tamaño del dispositivo es sumamente relevante. Como tercer punto, también documentar pues cuál es el agente humectante utilizado para los hisopos o para las esponjas o para el dispositivo que haya escogido utilizar. Y entre estos les menciono pues la posibilidad de que estemos considerando el caldo, un caldo neutralizante estéril, un caldo neutralizante de Engle es otra opción, o el caldo Letlin, son 3 de las opciones de agentes humectantes, pero es muy importante a la hora de definir el procedimiento y la metodología de muestreo que yo sepa claramente cuál es el agente humectante que se está utilizando. Otro aspecto que tengo que considerar también cuando tengo que tomar muestras de residuos sólidos es el dispositivo, ya sea que esté utilizando cucharas, ya sea que esté utilizando raspadores, y además no solo el dispositivo, sino en estos casos, cuando voy a reutilizar ese dispositivo, pues cuál es el procedimiento de limpieza y desinfección de estas herramientas. Son aspectos que yo debo considerar a la hora de documentar la metodología. Y como 3 últimos puntos en relación a este tema de la metodología de muestreo, pues la información de compra, ¿verdad?
algunas veces sucede, y eso lo he vivido, solo una persona sabe cuál era el dispositivo, a quién se le compraba, y la información no se documentó, la persona ya no está en la empresa. Entonces, pues es información que debo considerar incluir dentro de este procedimiento. La información de compra, incluyendo el número de pieza, número de SKU, e incluso cuáles son los contactos para los suministros que estén aprobados. Y para esto puedo utilizar pues los catálogos de los proveedores con los cuales esté trabajando. Sexto punto, el tamaño del área de muestreo que voy a utilizar para muestrear la superficie. Incluso existen patrones que ya tienen los 100 milímetros o los 10 centímetros definidos, como el que estoy mostrando en la pantalla, ¿verdad? Pero es muy importante que la metodología defina cuánta es la superficie que voy a utilizar o que voy a muestrear, ¿verdad? Y si puedo utilizar este tipo de patrones, mucho mejor, porque ahí sí no hay pérdida. Y como punto número 7, pues cuando estoy haciendo muestreo de aire, pues incluir dentro de este procedimiento la cantidad o tiempo de exposición. ¿Okay? Estos no son los únicos puntos que debe incluir la metodología de muestreo, pero para mí son algunos de los más importantes y por eso se los quise mostrar dentro de la presentación. Como elemento número 6, en este caso hablamos de los métodos de análisis y los requisitos de laboratorio. Estos son puntos sumamente importantes porque si ya estoy haciendo una inversión, no puedo confiar en cualquier laboratorio el análisis de mis muestras. ¿Okay? Entonces, recordarles nada más que a la hora de definir la presencia de un patógeno objetivo es a través de una evaluación de riesgos documentada por personal competente, ¿verdad? Y esto es lo primero. Si voy a contratar a alguien o si voy a utilizar a alguna persona dentro de mi empresa, pues que esa persona tenga los conocimientos técnicos suficientes para poder apoyarme a una construcción de un programa efectivo de monitoreo de patógenos. Entonces, aquí hablamos un poquito acerca de cuáles son los requisitos de laboratorio para el análisis de estas muestras. Si estamos hablando de un laboratorio externo, uno de los aspectos más importantes es que el laboratorio, idealmente, si no es que obligatoriamente, esté acreditado por la norma ISO 17025. ¿Okay? Que este laboratorio adicionalmente participe en pruebas de competencia interlaboratorio, al menos trimestralmente. Esto me va a dar como sitio la confianza de que estoy trabajando con un laboratorio que cumple con los requisitos necesarios para garantizar que los resultados son confiables. Y de mi parte como industria, mantener una copia actualizada del alcance de esa acreditación ISO 17025. Esto es parte de los requisitos importantes que les puedo mencionar cuando trabajamos con un laboratorio externo. Ahora, cuando tenemos un laboratorio propio de la organización o un laboratorio interno, pues idealmente que este laboratorio esté acreditado ISO 17025. Si no, dado que es un proceso complicado, y eso pues lo sabemos, que reciba una auditoría al menos de forma anual, de tercera parte, eso sí, sobre buenas prácticas de laboratorio. ¿Okay? Que esta auditoría contemple aspectos como estos 4 que les menciono. Primero, que existan las restricciones de acceso apropiadas para el laboratorio. Segundo, que haya un sistema de gestión de datos, de mantenimiento y aprobación de registros establecido. Tercero, que el personal operativo que trabaja en el laboratorio sea calificado. ¿Okay? Y como último, cuarto punto, que existan los controles de contaminación apropiados. ¿Okay? Que por lo menos contemos con un autoclave dentro de la instalación del laboratorio, ¿verdad? Y además, este laboratorio interno debería poder tener evidencia de que participa también en pruebas de competencia interlaboratorio con determinada frecuencia. Entonces, estos son algunos de los requisitos que les puedo mencionar que son importantes a la hora de escoger el laboratorio con el cual voy a trabajar o requisitos que voy a establecer para el laboratorio interno dentro de la organización. Si hablamos ahora de los requisitos de los métodos de análisis, pues también hay varios aspectos a considerar que son importantes dentro de este elemento número 6. Primero, el método de análisis debe indicarse dentro del certificado de análisis.
Muchas veces sucede que estamos trabajando con un laboratorio interno y lo que hacemos es registrar el resultado dentro de un Excel. Entonces, no sabemos qué método se utilizó para el análisis específico para determinar la presencia de un determinado patógeno. Entonces, este método de análisis debe indicarse en el certificado de análisis y además, si ya el laboratorio está acreditado con la norma ISO 17025, idealmente es que el método que dicho laboratorio esté utilizando esté incluido dentro de la acreditación ISO 17025. Esto sería ideal. ¿Okay? Cuando existen múltiples metodologías que utiliza un mismo laboratorio para un mismo patógeno, entonces es importante que consideremos que cada método debe estar representado en el programa de competencias interlaboratorio al menos una vez al año. En caso de que, por ejemplo, este laboratorio rote la metodología que está utilizando para el análisis de este patógeno en el caso específico. Entonces, no olvidemos estos requisitos en relación a los métodos de análisis. Otros requisitos importantes más es que ojalá se trate de métodos oficiales de la OAC. ¿Okay? Esto daría todavía mucho mayor confiabilidad en esos resultados que estoy recibiendo y darían el valor por el dinero que estoy invirtiendo. Ahora, también puedo considerar estos requisitos. Por ejemplo, que el método que se esté utilizando esté aprobado por la FDA-BAM o por la OAC, no necesariamente un método oficial, pero que al menos sí esté aprobado. Puede ser también que esté el laboratorio utilizando un método que incluye 12 horas de enriquecimiento para análisis de patógenos. Esto está bien también. Y en el caso de que utilice métodos rápidos, que es una práctica común también dentro de la industria, pues lo más importante es que estos kits o estándares de prueba estén disponibles abiertamente en el mercado para su compra, ¿verdad? Es decir, que cualquier otra industria que tenga la necesidad de utilizar este kit pueda recurrir al proveedor y poder comprarlo. ¿Okay? Entonces, son algunos de los requisitos que les quería mencionar como parte del elemento 6 para los métodos de análisis. Vamos con el elemento número 7. ¿Cuáles son los criterios de aceptación de los resultados y cuáles son algunos ejemplos de las acciones correctivas más efectivas que yo debería ejecutar en el caso de resultados no conformes? Primero, es muy importante que en el programa estén debidamente definidos y documentados esos criterios de aceptación, porque muchas veces sucede que no sabemos cuál es el criterio que estamos utilizando y cómo damos por aceptado o no conforme el resultado. Entonces, esto debe estar documentado. Y, por ejemplo, la práctica más común es que cuando hablamos de patógenos, pues en superficies de zona 1, ausencia, definitivamente. Ese es un criterio ejemplo. ¿Okay? Además, estos criterios de aceptación que voy a definir deben ser los adecuados, de forma que proporcionen información que es valiosa y me permita tomar decisiones, ¿verdad? Y me permita además asegurar y verificar que estoy realizando un control efectivo de los patógenos de preocupación en mi instalación. ¿Okay? Otro punto importante es que si obtengo resultados no conformes, es decir, que si detecto la presencia de patógenos, estos indudablemente requieren una acción correctiva inmediata. Ahí no debo ni dudarlo. Resultado positivo por presencia de patógenos requiere acciones correctivas inmediatas y algunas van a ser mucho más estrictas que otras. ¿Okay? Y estos criterios de aceptación al final se van a convertir en los desencadenantes de acciones correctivas y preventivas, ya que puedo haber identificado una recurrencia o alguna tendencia en los datos y esto debo considerarlo. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de acciones correctivas también, estas acciones correctivas van a variar según la circunstancia, la ubicación de los resultados y algunos otros factores. Lo más importante aquí es que el equipo de inocuidad de alimentos dentro de la organización inicie inmediatamente, en el caso de una no conformidad,
una investigación para evaluar esos hallazgos positivos y utilice herramientas para el análisis de causa raíz para identificar cuál fue el origen del problema. Esto de forma inmediata cada vez que identifico o recibo un resultado no conforme o un positivo por patógenos. ¿Okay? Aquí les vengo entonces ahora a mencionar 3 categorías importantes de acciones correctivas que yo podría implementar y que de hacerlas bien son efectivas. ¿Okay? Primero, hablamos de inspección. Una vez que reciba un no conforme por patógenos o una presencia positiva por patógenos, debo realizar inmediatamente una inspección visual de la superficie que resultó positiva y de todas las superficies o equipos adyacentes. ¿Okay? Es muy importante. Segundo, que además realice una observación del equipo en el exterior, en el interior, en el caso de que se permita, por arriba, por debajo de las superficies afectadas. Es decir, que trabaje como un investigador y con lupa para poder determinar dónde está el origen del problema. ¿Ok? Y además, que realice una limpieza profunda si se identifican condiciones después de haber hecho esta inspección, si se identifican condiciones que van a permitir la acumulación de residuos de alimentos que sean obvias. ¿Okay? Entonces, la inspección inmediata, visual, la observación y la limpieza profunda son acciones correctivas que tengo que tomar inmediatamente cuando recibo un no conforme. Otra grande categoría, pues ya lo mencioné antes, la limpieza profunda y el remuestreo, una vez que hice esta limpieza en las superficies afectadas. ¿Por qué? Porque el hecho de haber encontrado un no conforme, lo que me puede evidenciar es que hubo durante los procesos de limpieza y sanitización una pérdida de control. ¿Y esto qué hace? Esto puede justificar el paro de línea inmediatamente porque no queremos que esta situación se complique, no queremos que el contaminante patógeno llegue al producto y eventualmente pueda afectar la salud del consumidor. ¿Okay? Una limpieza profunda además implica una limpieza detallada de todas las superficies que están relacionadas con esa muestra original, aún con esfuerzos más enérgicos. Es decir, si necesito implementar o poner en práctica otras técnicas de limpieza y sanitización, otras metodologías, pues debo hacerlo, con el objetivo de asegurarme que las superficies y el entorno queden lo suficientemente limpias e inocuas. Es importante realizar, después de esta limpieza profunda, una nueva inspección de las superficies para verificar que todos los alimentos y todos los residuos hayan sido efectivamente eliminados. Y, muy importante, todo esto debe documentarse. Debo documentar la fecha en la que se realizó la limpieza como evidencia, la descripción de la muestra, ¿verdad? O el sitio que se limpió y desinfectó, cuál fue el personal responsable de realizar esta limpieza y esta desinfección, es decir, toda la información que me permita documentar y tener evidencia de que esa limpieza profunda se realizó y se realizó de manera efectiva y además que fue verificada la limpieza. ¿Okay? Y ahora, como tercer gran grupo de acciones correctivas, podemos mencionar la investigación y el muestreo de vectores. ¿Okay? Entonces, después de haber realizado una limpieza profunda, como les decía, muy importante realizar un reanálisis, ¿ok? Y una inspección visual que me determine si esa limpieza está conforme o no. Ahora, estos sitios que yo seleccioné como vectores, debo muestrearlos después de haber realizado esta limpieza y desinfección y antes de la nueva puesta en marcha de la línea. ¿Okay? Muy importante. Ahora, adicionalmente, los hisopados que realice yo o los muestreos que realice en los sitios que inicialmente positivos, debo hacerlos también en el perímetro de ese sitio positivo inicial, es decir, en el entorno que está cercano, en las superficies que están cercanas, para asegurarme que no existe o no quedó posibilidad alguna del contaminante en el ambiente. ¿Okay? Entonces, esto es lo que quería compartirles en relación a acciones correctivas. Vamos al elemento número 8. Hablamos de tasa de incidencia y criterios de desempeño. ¿Okay?
Cuando hablamos de tasa de incidencia, lo que me refiero específicamente es a la ocurrencia. ¿Qué tantas veces estoy encontrando positivos en los análisis que estoy realizando? Entonces, muy importante en este aspecto, que los resultados de los análisis se registren debidamente y se comuniquen a las personas o al personal relevante relacionado con estos resultados, independientemente sean positivos o sean negativos, que estos resultados sean comunicados a este personal relevante, para asegurar, en el caso de que sean negativos, que estén dentro de los criterios de desempeño aceptables o no, que fueron previamente determinados. ¿Okay? Entonces, la comunicación de los resultados al personal relevante para que estos tomen acción es muy, muy importante. Entonces, criterios de desempeño. Cuando hablamos de criterios de desempeño, los que les presento a continuación, ¿ok? Son los mínimos, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Que debo considerar, o más bien criterios de desempeño máximos, ¿ok? O sea, no deben ser los criterios menos estrictos que los que les estoy compartiendo aquí. Cuando hablamos de la zona 1, el porcentaje de incidencia general en superficies que yo muestré debe ser de 0% para patógenos, es decir, es completamente inaceptable que yo vaya a encontrar resultados no conformes o positivos por patógenos, en superficies de zona 1, porque esto significa que probablemente ese patógeno está presente en el producto terminado. Por eso es 0%. Ahora, cuando en el total de muestras de la instalación, llámese muestras tomadas desde la zona 1 hasta la zona 4, es superior a un 5% para un patógeno específico, es decir, si la ocurrencia supera el 5% para este patógeno durante un periodo de un mes o 4 semanas, es momento de tomar acciones correctivas y preventivas adicionales a las que ya tomé. ¿Okay? Entonces, en ese momento, tengo que reunirme a mi equipo de inocuidad para tomar acciones todavía más estrictas porque puede que esto se me vaya a salir de control. Porque estoy encontrando que el total de muestras en toda la instalación supera el 5% para un patógeno específico. ¿Okay? Cuando el porcentaje de ocurrencia es inferior al 5%, tomo acciones correctivas en el caso de que la evaluación de riesgos lo considere necesario. Ahora, si estamos hablando de superficies específicas, llámese una banda transportadora o alguna u otra superficie entre la zona 1 y la zona 4 y su incidencia es positiva en un superior o más al 10% para un patógeno específico en un periodo de 3 meses o 12 semanas. O sea, que después de realizar durante 3 meses análisis a esta misma superficie, del total de muestras tomadas, un 10% ha sido positivo, ahí es cuando debo tomar también acciones correctivas y preventivas adicionales a las que ya tomé. ¿Okay? Entonces, también son desencadenantes importantes que debo definir para ver qué acciones correctivas debo tomar, todavía más fuertes a las que ya en algún momento tomé. Y cuando ese porcentaje en el sitio específico, ese porcentaje de ocurrencia es menor al 10%, tomo acciones adicionales o distintas si la evaluación de riesgos lo considera apropiado. Entonces, con esto podemos hablar de los criterios de desempeño que podríamos establecer dentro del programa de monitoreo ambiental de patógenos para empezar. Hablemos entonces de la tasa de incidencia o la tasa de ocurrencia. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo la defino? Esta tasa de incidencia, como lo vimos en la fórmula anterior, se utiliza para cuantificar resultados no conformes y medir el desempeño. Les decía, zona 1, superficies de muestreo individual, superficies en contacto con alimentos, un resultado no conforme, es decir, la presencia de cualquier patógeno en el entorno, se considera definitivamente inaceptable. Es decir, 0%. Cuando estamos hablando de superficies entre la zona 1 y la zona 4, en términos generales, o sea, el total de muestras tomadas dentro de la instalación, la tasa de incidencia
la calculo con base en un periodo de 4 semanas, es decir, un mes, utilizando la siguiente fórmula, o la fórmula que les muestro a continuación. El número de resultados positivos encontrados entre la zona 1 y 4, incluida la rutina o investigación, durante un periodo de 4 semanas, entre el total de muestras analizadas en esas zonas en el mismo periodo de 4 semanas, y esto multiplicado por 100. Esto me va a dar el porcentaje de incidencia que me va a permitir decidir si debo o no tomar acciones correctivas o preventivas más estrictas. Y en la última línea, cuando hablamos del porcentaje de incidencia individual, es decir, sobre una superficie específica, en un periodo de tiempo de 3 meses o 12 semanas, la forma de cálculo es con la fórmula que les presento a continuación. Igual, número de resultados positivos para un sitio de muestreo específico en 12 semanas, entre el total de muestras recolectadas para ese punto específico en 12 semanas multiplicado por 100. Esto me va a dar como resultado la tasa de incidencia, que nuevamente me va a permitir tomar decisiones sobre acciones correctivas o preventivas que yo deba tomar. ¿Okay? Con esto entonces tenemos la información necesaria para definir criterios de desempeño y tasas de ocurrencia, lo que nos permite movernos al elemento número 9. ¿Okay? Y es la evaluación de resultados y el análisis de las tendencias de los datos, que es muy importante, ¿okay? Porque esto me va a permitir también tomar decisiones sobre la efectividad de los programas que estoy utilizando. ¿Okay? Entonces, evaluación de resultados o tendencias de datos. Las tendencias de datos, como se los decía, es necesaria para identificar patrones potenciales y la necesidad de acciones correctivas o preventivas. Es decir, me va a permitir tomar decisiones importantes que pueden evidenciar la recurrencia de los datos en cualquier superficie. Entonces, el análisis de tendencias y la evaluación de los resultados, una vez que puse en marcha mi programa de monitoreo ambiental de patógenos, es sumamente importante. Ahora, aparte de la documentación que mencionamos anteriormente, una de las mejores prácticas o una de las prácticas más comunes que yo he visto dentro de la industria que tiene una buena implementación del programa son estos informes adicionales que les menciono acá, los cuales se pueden generar y se pueden evaluar rutinariamente para poder definir si existe la necesidad de implementar acciones correctivas o acciones preventivas adicionales. Entonces, como sitio, de forma mensual, yo puedo llevar los 3 primeros reportes. Primero, el porcentaje de ocurrencia o incidencia general en 12 meses para el total de la instalación. Es decir, del total de muestras analizadas, cuántos resultados positivos en ese periodo de 12 meses. También puedo llevar un reporte acerca del porcentaje de incidencia general en 12 meses para puntos de muestreo específicos o individuales. Ya no a nivel general como es el primero, sino puntos de muestreo específicos. Y el tercer punto, o el tercer reporte más bien, puedo llevar o documentar el porcentaje de ocurrencia general de 12 meses por zona. Es información, toda esta junta, que me va a permitir tomar decisiones. ¿Okay? Y finalmente también puedo diseñar un mapa al nivel de detalle que yo considere con los hallazgos acumulativos históricos, hallazgos positivos, hallazgos negativos para cada sitio de muestreo. Toda esta información en conjunto, el equipo de inocuidad alimentaria la debería utilizar para poder tomar decisiones y definir si su programa de limpieza y sanitización está funcionando correctamente, si las acciones que está tomando están funcionando correctamente, e incluso si el programa de monitoreo ambiental está diseñado y desarrollado de forma apropiada. ¿Okay? Esto nos lleva al elemento número 10. ¿Cuáles son los requerimientos de validación del programa de monitoreo ambiental de patógenos? Es decir, ¿cómo puedo yo determinar o definir la efectividad del diseño? Entonces, requerimientos de validación me van a permitir validar la efectividad del diseño del programa de forma anual. Entonces, esta validación es importante que la realicemos al menos una vez al año y por personas nuevamente calificadas, con antecedentes técnicos
ya sean científicos, tecnólogos de alimentos, microbiólogos de alimentos, etcétera, pero que sea personal debidamente calificado. ¿Okay? Entonces, la validación del programa, de acuerdo a mi recomendación y a lo que he visto en la industria, implica la revisión documental de todo lo siguiente, de todos los siguientes puntos, para garantizar que los programas son efectivos. Primero, revisar que las actividades rutinarias de monitoreo y verificación de la limpieza y desinfección se estén llevando a cabo. Muy importante. Segundo, utilizar todos los hallazgos, ya sea de auditorías internas, de acciones correctivas relacionadas con las prácticas de limpieza, hallazgos durante las inspecciones para poder determinar si el proceso o el procedimiento es efectivo. Los resultados del monitoreo ambiental de patógenos históricos de no conformidad también me permiten validar si el proceso o el procedimiento está funcionando correctamente. Puedo realizar una reevaluación de los microorganismos que utilicé o que escogí como apropiados para ver si en realidad son los microorganismos a los cuales debería estar dirigiendo yo mi programa de limpieza y sanitización, mi programa de monitoreo ambiental de patógenos. Debo revisar de forma frecuente y periódica la lista de los sitios de muestreo, de forma que esté seguro de que estos representan las superficies adecuadas y además suficientes para tener un programa funcionando correctamente. Debo realizar, y esto no es menos importante, auditorías, ya sea al personal interno o al personal externo, de los procedimientos de muestreo ambiental y las técnicas asépticas que está utilizando, y asegurarme que en eso no está provocando la contaminación no intencional de la muestra que está recopilando. También dentro de los requerimientos de validación que les puedo mencionar es verificar el uso del método de análisis de patógeno, que este sea aprobado considerando los puntos que revisamos anteriormente. Utilizar también los resultados de los análisis microbiológicos de los productos terminados, donde se evidencie que hay ausencia de los patógenos de interés. Quejas de clientes es información que me puede retroalimentar también. Historial de verificación de vida útil, si la vida útil llegó al tiempo que yo tengo definido o el producto no llegó a ese tiempo. Los resultados de inspecciones reglamentarias, la conformidad con los requisitos de mapeo y las tendencias son algunos de los aspectos, y aquí más bien les estoy dando 12 puntos que me permiten validar el procedimiento de monitoreo ambiental de patógenos. Ya casi para terminar entonces, cumplimos con los 10 elementos que les prometí. Sin embargo, hay uno muy importante que aplica no solo para el procedimiento de monitoreo ambiental de patógenos, sino para cualquier otro procedimiento que yo tenga establecido, y son las instrucciones de trabajo y planes de entrenamiento, especialmente cuando estamos hablando de actividades que tienen impacto en la inocuidad de los productos. ¿Okay? Entonces, no tenemos que olvidar que para este procedimiento y para cualquier otro que yo tenga en ejecución dentro de mi instalación, deben existir instrucciones detalladas de trabajo, y estas deben estar documentadas. ¿Qué debo incluir dentro de esas instrucciones detalladas? Y esto me va a permitir asegurar que una y otra vez el procedimiento o el proceso se está llevando de forma consistente. Entonces, en el caso del programa de monitoreo ambiental, determinar y definir dentro de ese instructivo qué muestreo debe realizarse, cómo deben recogerse las muestras y si estoy aplicando, o más bien cómo hago para hacer la aplicación de una técnica aséptica, en qué área de proceso se deben recolectar las muestras, cuándo se requiere el muestreo durante ya sea el proceso operativo o preoperativo, quién es el responsable de realizar el muestreo, quién es el responsable de verificar que ese muestreo se llevó a cabo y verificar los registros que están asociados, quién es el responsable de ejecutar las acciones correctivas y comunicar los resultados, sean positivos o sean negativos, y cualquier otra actividad clave necesaria para que el programa funcione correctamente. Entonces, esto es al menos información que tenemos que considerar dentro de los instructivos. Y también es muy importante que todos los empleados
involucrados en el monitoreo ambiental de patógenos hayan sido entrenados, capacitados y que tengan la competencia para llevar a cabo cada una de las actividades que se les asignó. ¿Okay? Y esto contra los instructivos de trabajo que desarrollé según la filmina anterior. Entonces, estos registros de capacitación para que evidencien información confiable deberían incluir como mínimo la fecha y el número de versión del documento que estoy utilizando. Y nuevamente, si estoy entrenando al personal con un instructivo específico, pues que el documento o el registro de capacitación indique cuál es ese instructivo, cuál es el código y cuál es la versión del mismo, la fecha y la hora en que se realizó el entrenamiento, la duración específica del entrenamiento, el nombre y la firma de la persona que realizó el entrenamiento y del alumno también. En caso de que se requiera un traductor, pues también anotarlo si corresponde. Y no tenemos que olvidar que debe existir una verificación de la comprensión de ese entrenamiento. Y en el caso de que estemos hablando de toma de muestras, por ejemplo, podría incluir la observación directa de la técnica que se esté llevando a cabo y cómo hace esta persona el manejo de las muestras. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto les he compartido 11 elementos mínimos que deben considerar a la hora de construir e implementar su programa de monitoreo ambiental de patógenos. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Estamos cerquita de terminar y pues ver si hay preguntas. ¿Okay? Tengo en este momento una pregunta. Dice, para la evaluación de riesgos, ¿qué matriz o herramienta se recomienda? Yo creo, Angie, en este caso es importante o se puede utilizar una matriz de riesgos cualitativa para hacer la evaluación de riesgos en este caso específico. Sin embargo, pues es importante que la persona que realice la evaluación de riesgos esté capacitada en la ejecución de esta técnica y pues pueda realizarlo de manera efectiva. Pero desde mi punto de vista, una matriz de forma cualitativa. ¿Okay? Vamos a ver si tenemos más preguntas. Dice, los porcentajes usados para el criterio de desempeño, 5 y 10%, ¿de dónde son tomados esos valores? Basado en la experiencia como auditor de segunda parte de cadenas minoristas importantes, lo que he visto en la industria me permitió determinar y ver cuáles son las mejores prácticas y cuáles criterios dan los mejores resultados. Entonces, la información que les compartí en toda la presentación se ha desarrollado con base en estas mejores prácticas. Y esos porcentajes de criterio de desempeño han sido los criterios máximos que he visto que se utilizan y que dan los resultados adecuados dentro del programa. Esta es pregunta de Ariel. ¿Okay? Luego dice, Eva Velázquez, en el caso de la cantidad de muestreo, ¿se pueden utilizar tablas militares o las cantidades que establecen algunas normas? Definitivamente, usted puede utilizar la herramienta que considere más apropiada para definir la cantidad de muestreo. ¿Okay? Las tablas militares es un buen ejemplo, o lo que establecen las normas también, porque las normas pues, van a requerir que como mínimo se utilicen las recomendaciones o los requerimientos que ellos están definiendo. Entonces, ciertamente puede ser así. ¿Okay? En el comienzo dijeron que salmonela era un patógeno de alimentos de baja humedad. Sí, la salmonela está muy relacionada. Sin embargo, hay gente que considera, y en esto los apoyo, que la salmonela está presente casi en todos, o podría estar presente casi en todos los alimentos que no han recibido ningún procedimiento de letalidad. Pero ciertamente la salmonela es un microorganismo de preocupación cuando hablamos de alimentos de baja humedad, ¿okay? O alimentos secos. ¿Okay? Dice Jorge Miguel, la frecuencia mínima de muestreo, cuando hablas por semana de muestreo mínimo, ¿es una vez por semana como mínimo? Así es. Sí, es una vez por semana por superficie, ya sea de equipo o de entorno, de forma semanal. ¿Okay? Vamos a ver, dice,
¿Es válido el historial de la empresa para la definición de frecuencia de muestras? Ciertamente. Si durante un determinado periodo de tiempo los resultados, por ejemplo, han sido conformes, entonces la empresa podría utilizar esa evidencia como criterio para definir la frecuencia que está definiendo y que su impacto económico, que muchas veces es la principal preocupación, no sea muy alto. Entonces, considero que sí, ciertamente se puede utilizar el historial. Sin embargo, como lo mencionaba antes también, hay requisitos reglamentarios, hay requisitos de clientes, hay requisitos de normas específicas que nos pueden exigir determinada frecuencia y pues para poder cumplir con estos requisitos tenemos que seguirlas. ¿Okay? Dice, se determina listeria SPP por probabilidad de hallazgo. Normalmente se hace sobre producto listeria monocitógenes. ¿Recomiendas hacer listeria SPP como método preventivo? El análisis de listeria SPP se utiliza como indicador, ¿verdad? Y entonces, como les decía, si en alguna superficie de algún equipo o alguna superficie del entorno o determinamos la presencia positiva de listeria SPP, eso puede ser indicativo de que hay presencia de listeria monocitógenes. ¿Okay? Entonces, la recomendación es utilizar listeria SPP como indicador. ¿Okay? Vamos a ver. Dice, otra duda, si el peligro es listeria monocitógenes, ¿por qué se busca como indicador listeria SPP y no puntualmente el patógeno? Bueno, ciertamente puedes buscar listeria monocitógenes como patógeno. La recomendación es utilizar listeria SPP porque es o podría ser indicativo de la existencia de listeria monocitógenes, pero sí ciertamente si el peligro es listeria monocitógenes y no deseas utilizar el indicador, sino irte directamente como listeria monocitógenes, lo puedes hacer y de verdad también es una práctica que normalmente la industria hace, se va directamente hacia el patógeno de preocupación, y en este caso podría ser la listeria monocitógenes. ¿Okay? Dice, un cliente nos está solicitando un 1% de incidencia, ¿qué piensa de ese porcentaje? Bueno, ahí, Dinora, habría que tener en consideración las condiciones del producto, las condiciones de la industria, pero ciertamente un porcentaje de ocurrencia de un 1% pues es retador, ¿verdad? Entonces, hay temas que hay que considerar con los clientes y negociar, a ver, pues, cuál es el criterio o qué consideraciones está tomando para poder exigir ese porcentaje de incidencia tan bajo, ¿sí? El historial, como les decía, o como respondía a la otra pregunta, si tienes un historial de incidencia que demuestra que continuamente los resultados han sido favorables o conformes, entonces pues puedes conversar con el cliente y negociar ese porcentaje de incidencia. Dice, en el caso de laboratorio, esto es pregunta de José Miguel, en el caso de laboratorio, ¿se le debe de pedir el procedimiento de análisis o metodología o es suficiente con lo que indica el informe de laboratorio? Con lo que hablábamos del informe de laboratorio, desde mi perspectiva, es muy importante que el procedimiento esté, ojalá, o sea un procedimiento oficial de la OAC o al menos esté aprobado por la FDA o BAM o la OAC o cumpla con los otros criterios que le mencioné y si el laboratorio esté acreditado 17025, esté incluido dentro del alcance de la acreditación. Esto me va a dar confiabilidad, ¿verdad? Entonces, el contar con la metodología, pues puede ser valioso, sin embargo, no es tanto como que el método que se está utilizando esté debidamente acreditado dentro de la norma ISO 17025. ¿Ok? Dice, en el caso de Centroamérica, ¿debemos de basarnos en el RTCA microbiológico o debemos de utilizar alguna otra fuente? Bueno, en el caso de Centroamérica, para alimentos específicos y en el caso de los microorganismos de preocupación, para esos alimentos específicos sí podemos utilizar los RTCA existentes. Pero, como les mencionaba antes, podemos utilizar también como referencia o basarnos en los requerimientos de algunas normas en caso de que la planta esté en búsqueda de alguna acreditación o ya esté acreditada, requerimientos reglamentarios ciertamente. Entonces, pues pueden ser diferentes fuentes
en las cuales se puede basar para establecer los criterios de aceptación, los criterios microbiológicos de aceptación. ¿Okay? Dice, en este caso se recomienda, si Listeria SPP es positiva, confirmar Listeria monocitógenes. También por costo se usa Listeria SPP. Ciertamente el tema del costo puede ser restrictivo. Entonces, pues, como les digo, la potencial existencia o el hallazgo positivo de Listeria SPP lo que nos hace es pensar, y es un indicativo de que tenemos presencia de, o podríamos tener presencia de Listeria monocitógenes. ¿Okay? Dice, la presentación la podemos obtener. Claro, la presentación yo la voy a compartir posterior al curso que vamos a impartir la próxima semana, que es un curso de varias horas donde vamos a profundizar mucho más y vamos a ampliar los temas que vimos en este webinar, pero posterior a eso, sí, la información de la presentación del webinar se les va a compartir. ¿Okay? Bueno, muchachos, creo que con el tiempo estamos cerca de concluir. Voy a revisar el resto de preguntas que no pude contestar y si tengo la oportunidad de hacerlo por correo, con mucho gusto lo voy a hacer. Para terminar, quisiera cordialmente invitarlos a nuestro próximo curso, el programa Monitoreo Ambiental de Patógenos. Es un curso virtual bajo la modalidad en vivo. Como les mencioné, es el curso que vamos a estar realizando el próximo martes, donde vamos a ampliar profundamente estos y otros temas relacionados con el programa de monitoreo ambiental de patógenos, donde vamos a tener la posibilidad de interactuar con todos los asistentes, contestar sus preguntas. Tenemos casos de estudio y algunos ejercicios que se pueden realizar, entonces quedan cordialmente invitados a participar de este curso. Quienes estén interesados en este o en algún otro servicio, ahí les dejo mi correo electrónico, info@foodpartnerslatam.com. Y pues quien quiera seguirnos en las redes sociales, sea Facebook, LinkedIn, como Food Partners Latam, o en mi caso específico como Gerardo Ugalde, pues son bienvenidos. No me queda más que darles muchísimas gracias por haber participado y espero que la información que les compartí les haya agregado valor. Definitivamente es muy valioso para mí poder compartir los conocimientos que tengo en este sentido, y pues recordemos quedarnos en casa para detener el contagio. Muchas gracias y que estén muy bien.